En 1952, Miguel Alemán, el presidente empresario, cedió el control de la empresa que había consolidado a quien era en cierta forma el contador de la misma, Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines sería un presidente honesto y eficaz, aunque no precisamente un demócrata. En aquellos años, el aire que respirábamos era más limpio y la vida en cierta forma menos difícil, menos ardua. Y sin embargo, a final del sexenio sobrevinieron terremotos sociales. Parece que fue ayer. Acompáñenos. Adolfo Ruiz Cortines no era un hombre de estudios, pero sí de números. Nacido en Veracruz en 1889, entró por la vía civil a la Revolución Mexicana y su momento de gloria llegó en mayo de 1920, cuando custodió, de Aljibes a la capital, el tesoro público en el Tren Olivo. Permaneció 10 años en la Oficina de Estadística Nacional, conoció de primera mano los problemas del país y su alianza con Miguel Alemán lo llevó a ocupar altos puestos en la esfera gubernamental. En 1952, Ruiz Cortines llegó a la presidencia de la República. Todavía vibra en Bellas Artes con resonancia en todos los confines las palabras: pueblo, no te defraudaré. En esa época corrían toda clase de chistes en torno a su edad. Se decía que había escapado de los sarcófagos faraónicos, y cuando acudió a felicitarlo el legendario Sargento de la Rosa, personaje de 112 años, sobreviviente de la Guerra de Intervención Francesa, las malas lenguas decían que el presidente recibió a uno de sus nietos. Aquí viene la Bama de Santa Cruz, de una tierra muy vieja. Lo cierto es que no era particularmente viejo, tenía 62 años, pero comparado con el cachorro alemán, que tenía 52, parecía, en efecto, un anciano. Durante su toma de posesión, Ruiz Cortines criticó veladamente la política triunfalista de Miguel Alemán. Habló sobre todo de moderar el gasto público y vigilar el desempeño honesto de los funcionarios del gobierno. Después de Alemán, habló Ruiz Cortines y dijo: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre. Dijo eso. Eso le dolió a Alemán. Y lo notamos todos los que estábamos ahí, que le había dolido. Porque cuando terminó, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Ruiz Cortines le puso así la mano. No, yo soy el presidente, ¿verdad? Ponte atrás. No. Eso lo vieron todos, lo vimos todos. Tal vez Ruiz Cortines hubiese podido actuar jurídicamente en contra de Alemán o ejercer mayor presión legal e incluso penal contra sus amigos. Prefirió no hacerlo y en su decisión sentó una nueva regla del sistema político mexicano. Los expresidentes serían intocables. No se trataba de corregir el rumbo impuesto por su antecesor, sino de consolidarlo en un marco de honestidad, decencia y honorabilidad. Al poco tiempo, pasó de los actos simbólicos a los prácticos. Ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, reportó la recepción de una factura por una carretera de 120 kilómetros que solo existía en esa factura.
Ruiz Cortines ordenó que se multase al contratista con el triple del valor que pretendía cobrar. Somos un país muy pobre, dijo en su primer informe de gobierno, y aportó una luz de dramáticas cifras. El 42% de los mexicanos era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían al margen del progreso. Y el 60% de la población recibía apenas la quinta parte del ingreso nacional. La población había crecido en 6 millones de personas, buena parte de las cuales no encontraba otra salida que cruzar la frontera, sumándose al creciente contingente de braceros. Al día siguiente de anunciar su gabinete, publicó la lista de sus bienes patrimoniales cuyo valor total era de $34,000. Acto seguido, exigió que todos los empleados públicos hicieran lo propio, con la clara advertencia de que estas declaraciones patrimoniales se verificaran de inmediato y al finalizar el sexenio. Alemán, el creador de la empresa política, había dejado el sitio a Ruiz Cortines, el contador. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Había algo teatral en ese despliegue de honestidad. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que un policía de tránsito, de los llamados mordelones, por ser el símbolo mismo de la pequeña corrupción, parara al chofer del presidente por hacer una vuelta en U prohibida? Nunca. Pero estos actos enviaban un mensaje claro a los burócratas y al público. Ruiz Cortines era el presidente y no toleraría la deshonestidad y el despilfarro. El nuevo gabinete. A su gabinete, Ruiz Cortines no llamó de manera exclusiva a los jóvenes ni a los universitarios. Lo integró sin amiguismos, con personas experimentadas, ajenas casi todas al expresidente. Gilberto Flores Muñoz, quien fue su secretario de Agricultura, recordaría los nombramientos como pequeñas ceremonias personales. Uno a uno nos fue llamando. No permitió demostraciones de afecto, un signo de gratitud, una chispa de alegría. Siempre hablaba en plural, ni por equivocación la primera persona del singular. Decía, hemos pensado que usted sería útil al gobierno de la República y por eso le pedimos su colaboración en tal cargo. Atajaba cualquier respuesta. La ceremonia era litúrgica más que política. En 1954, Ruiz Cortines tuvo que pagar la factura de la aceleración económica alemanista. En Semana Santa, con malicia y oportunidad, cuando los bancos estaban cerrados y no había posibilidad de comprar divisas, decretó la devaluación del peso. Que se reconoce como la devaluación más inteligentemente instrumentada por don Adolfo y don Antonio Carrillo Flores, ¿verdad? Don Antonio le indicó que la devaluación era necesaria. Entonces la empezaron a instrumentar con inteligencia, viendo todos los efectos que podía obtener, que podía tener la devaluación, y hablan de una discusión en relación a si era 9.50, 10.50, y ahí Max Nothol, por ejemplo, intervino en el momento, estaba ahí en el momento en que don Adolfo dijo, vámonos a 12.50 porque no me quiero pasar todo el sexenio devaluando. La devaluación produjo inflación, y los personajes de una película de Luis Buñuel parecían explicarlo mejor que los teóricos del sistema. Decía usted que por la inflación circula más dinero de la cuenta. ¿Y eso qué de malo tiene? Yo lo que digo es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula
sea mayor que todas las mercancías en venta. De allí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahora no dirán que no está a la vista. Con estos precios no sé dónde vamos a parar. Era un señor, don Adolfo Ruiz Cortines, que conocía el pueblo a todo meter. Porque él llegaba y me decía, Mayito, mañana a las 8:30 lo espera usted en la Merced. Y yo llegaba al cuarto para las 8, yo llegaba antes. Y Uruchurto, que era el regente, llegaba después, cuando ya estábamos los dos, llegaba a Uruchurto. Nos íbamos a la Merced y decía don Adolfo, ¿y por qué las tortillas a este precio? En aquella época, nada más. Fíjate, ahora se levanta, se muere, al precio que están las tortillas. En lo político, el administrador custodiaba el Tesoro Nacional, respetando y haciendo respetar lo que él llamaba la investidura presidencial, y en general todas las formas de la liturgia cívica. Pugnaba por infundir en la conciencia de los mexicanos el culto permanente a los campeones de nuestra nacionalidad, de nuestras luchas libertarias y de nuestro beneficio colectivo. Muchos niños de aquella época escuchaban cada domingo a las 10 de la noche la hora nacional. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Por formación política y por edad, Ruiz Cortines fusionó el culto patriótico liberal del siglo XIX con el culto revolucionario del XX. Cuidaba la investidura presidencial hasta en los más pequeños detalles, por ejemplo, el lenguaje. Pero como presidente era impecable. Alguna vez que en la conversación, en la íntima conversación, usaba alguno de sus términos veracruzanos, previamente le pedía permiso a la investidura. O sea, con perdón de la investidura. Pero lo central era la gravedad que imprimía en su papel. Un testimonio sorprendente proviene de uno de sus más enconados enemigos políticos, el líder del sindicato de maestros que al final del sexenio y a raíz de una huelga en su gremio, sufrió la persecución del régimen. De la audiencia que tuvieron los dirigentes con el presidente, el líder Otón Salazar recuerda. Entonces la respuesta de don Adolfo, más o menos fue así. El gobierno de la República ha hecho todo lo posible por atender las necesidades de los educadores del país y hemos hecho con su pliego de peticiones lo que permite el presupuesto. Espero que ustedes sigan en el camino del patriotismo. Más o menos así. Ya un comentario mío es que yo vi en don Adolfo grandeza personal, que a mí me impresionó en el sentido de la grandeza personal de quien tiene en sus manos la dirección gubernamental del país. En realidad eso era pues las características personales de él que yo pude apreciar. En el fondo de la conciencia, vamos a decir, del ánimo de don Adolfo Ruiz Cortines, había el espíritu autoritario de todos los presidentes que se han alejado de los grandes intereses de nuestro pueblo,
porque lo que ocurrió después confirmó lo que estoy diciendo. A la semana de tomar posesión, Ruiz Cortines envió al Congreso la iniciativa de ley para otorgar el voto universal a las mujeres. Se aprobó, como no podía ser menos, por unanimidad. Yo siento que la presencia de la mujer ennobleció la participación electoral, la política electoral, porque se acabaron los motines, la violencia en los actos electorales, y entonces todo el mundo empezó a votar con toda naturalidad. Sí, pero el voto es un avance político más que democrático. Las mujeres ya tienen voto. Sí, pero ¿de qué sirve que tengan voto si no va a ser respetado el voto? O si no va a ser tomado en cuenta el voto, digamos. Porque cuando se pronuncian los sectores del partido, ya existía el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chiapas, por la persona de don Efraín Morán Osorio, pues hubo algunas inconformidades. Entonces, en algún evento al que asistía don Adolfo, una chiapaneca lo aborda y lo toma del saco y le reclama de por qué destaparon, por qué designaron a don Efraín Morán Osorio. Y don Adolfo ni siquiera busca una explicación ni una justificación, ni dice que fueron los sectores, ni nada eufemísticamente que hubiera, digamos, simulado lo que era la decisión de él. Él le dice, claro, lo designamos porque si dejamos que ustedes lo elijan, se agarran de las greñas. Ruiz Cortines concebía su trabajo simplemente como el de un buen administrador. Poner orden, cuantificar necesidades, establecer prioridades, delegar en personas competentes, llevar seguimiento del proceso, verificar resultados. Su gestión se caracterizó por la sensatez de sus proyectos. Sin embargo, desde que trabajaba en la Dirección de Estadística, tenía la convicción de que el reparto agrario por sí mismo no resolvía el problema de la miseria campesina. Conocía bien los datos y sabía que quedaban pocas tierras en verdad aprovechables para repartir. Don Adolfo, por ejemplo, nunca creyó en el reparto de la tierra. Don Adolfo fue un enemigo del reparto de la tierra. Él, si se ve las cifras, es el sexenio en el que menos tierra se repartió. Y su departamento agrario, hasta hay una anécdota en donde el Tlaxcuache Gara y Zurrieta, ahí lo manda a trabajar porque ahí no hay trabajo y hay cobras. Ante la falta de tierra y de trabajo, los campesinos se veían orillados a emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Pero con el fin de la guerra de Corea en 1952, se agravó el problema de los braceros. Los excombatientes norteamericanos regresaban a trabajar a su país y esto provocó que la migración legal, avalada por un acuerdo bilateral, se redujera notablemente. La gran mayoría de los mexicanos que cruzaban la frontera se convirtieron en espaldas mojadas. A pesar de los programas de Ruiz Cortines para repatriarlos, la migración ilegal no se detuvo. Las escuelas que durante el sexenio de Alemán solían inaugurarse a la orilla de las carreteras para que el turista comprobara tangiblemente el progreso del país, comenzaron a erigirse en los poblados mismos. Una de las memorables ideas de Ruiz Cortines fue la llamada Marcha hacia el Mar. De acuerdo con sus viejas meditaciones demográficas, Ruiz Cortines pensaba que una de las grandes ventajas de México estaba en sus dos largos litorales. Aunque sus proyectos se arraigaban en la experiencia, algunos, como la Marcha al Mar, fracasaron. En cambio, otros tuvieron mucho éxito, como la expansión del Seguro Social creado durante el régimen de Ávila Camacho. El Seguro Social funcionaba únicamente en 6 estados. Entonces, la instrucción de don Adolfo fue que lleváramos el seguro a todo el país, a todos los estados de la República. Y que además iniciáramos el Seguro Social para los campesinos
que no tenían seguro. Otros capítulos de acierto administrativo fueron el financiamiento de obras petroleras, la puesta en marcha de la exitosa campaña para la erradicación del paludismo y la tuberculosis, la creación de juntas de mejoramiento cívico y moral en todo el país y la fundación de un Instituto Mexicano de la Vivienda. Para el trabajo mayúsculo de regente de la Ciudad de México, Ruiz Cortines eligió a Ernesto P. Uruchurtu, un sonorense que de inmediato actuó con severidad y eficacia, que lo mismo reparaba drenajes, abría nuevas calles, construía mercados, plantaba flores, que cerraba casas de citas o imponía rígidas normas de moralidad. En esos años, la capital del país sufrió una gran transformación. La noche del 28 de julio de 1957, un violento terremoto sacudió la Ciudad de México y derribó el símbolo mismo de la patria, el dorado ángel de la independencia. Un año después ocurriría otro terremoto, no telúrico sino sindical, el primero que pondría a prueba la fortaleza de ese edificio hecho para la eternidad y llamado Sistema Político Mexicano. En tiempos de Ruiz Cortines, el sistema político mexicano vivió su periodo de apogeo. En este sentido, la identidad de propósitos entre el magistrado alemán y el austero burócrata que lo sucedió era completa y total. Yo diría que hay una imbricación entre la personalidad autoritaria de don Adolfo y el sistema político mexicano. Y diría que don Adolfo es un personaje que viene desde el porfiriato, se educa en el porfiriato, ve cómo se derrumba por la Revolución Mexicana todo el sistema político del porfiriato y cómo se construye un nuevo sistema político. Algunos viejos generales conocidos como cartuchos quemados, que habían participado en la Revolución, mantenían una actitud arisca. Tal era el caso del general Enríquez Guzmán y de sus seguidores, agrupados en la Federación de Partidos del Pueblo. De hecho, en enero de 1954, se le atribuyó a un supuesto grupo enriquista armado el asalto a un cuartel militar en Ciudad Delicias, Chihuahua. Esto justificó al gobierno para decretar la disolución de la Federación Enriquista. Otros cartuchos quemados, como el exconcuño de Ruiz Cortines, Jacinto B. Treviño, y el general Juan Barragán, se avinieron con gusto a una solución distinta proporcionada por el mismo presidente: formar su propio partido político, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, que se convirtió en un apéndice del gobierno. El Partido Popular estaría en una situación parecida. Su fundador, Vicente Lombardo Toledano, había participado en las elecciones de 1952 y, al margen de las maquinaciones políticas utilizadas en su contra, no vaciló en tener una reunión con el presidente electo Ruiz Cortines, felicitándolo por asumir el camino correcto de la Revolución Mexicana. Después, no era un secreto que el Partido Popular recibía algún apoyo del gobierno. Con los diversos caciques que sobrevivían, Ruiz Cortines siguió la pauta de contemporizar sin enfrentar. Contemporizó y aquietó a todos esos caciquismos de su época, ¿no? A todos se los atrajo, los tuvo en calma y los hizo colaboradores del gobierno, de su gobierno. Sí los combatió porque les quitó posiciones, pero por la buena, como se dice, ¿no? Los combatía, pero los combatió sin rifle. Digamos que a sombrerazos, ¿no? Con los gobernadores la pauta siguió siendo la misma que con Alemán: removerlos a discreción. Pero hay que decir que para los llamados puestos de elección popular, que en realidad eran puestos de elección presidencial, Ruiz Cortines no eligió a sus amigos. Los procedimientos para designar legisladores adoptaron un tinte francamente porfiriano. Un ejemplo claro es el de David Vargas Bravo, quien fue designado senador por San Luis Potosí
sin haber siquiera prestado juramento como candidato del partido oficial. Jamás fui yo al PRI. Nunca he ido, no lo conozco, nunca fui, no conocí a sus dirigentes, ni al general Sánchez Taboada, que era el presidente. Nunca, no nada más no saludé, nunca lo vi. De modo que sí se puede llegar. Cuando el presidente de la República dice, tú vas a hacer, ¿no? Aquí no hay más que una sola persona que manda, el presidente de la República. Los demás no mandan nada. Don Adolfo decía que tenía más cualidades el hombre desde arriba para seleccionar hombres que las masas desde abajo mediante el voto para elegir a gobernantes. Es la clásica personalidad autoritaria. Los campesinos incorporados orgánicamente al PRI a través de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, siguieron siendo acarreados por ese partido. Cualquier observador objetivo de una gira presidencial lo comprobaba. En la plaza mayor de cada pueblo o ciudad, llegaban los campesinos en camiones. Si se negaban a acudir, les podía costar la tierra. Si acudían, se les prometía una torta, un refresco, unos pesos. Se les proveía de mantas o carteles y se les instruía sobre lo que tenían que gritar cuando el personaje político apareciera en el estrado. El otro gran ámbito social, el de los obreros, parecía destinado a seguir las pautas de subordinación. Por ejemplo, tras la devaluación de 1954, la CTM hizo un emplazamiento a huelga general por el 24% de aumento de salarios de los agremiados. La negativa por parte del gobierno y la industria hubiese llevado a una crisis general. Pero el sistema conocía muy bien sus límites y dejó el arreglo en manos de Adolfo López Mateos, el hábil y simpático secretario del Trabajo, que resolvió en 11 días 5,000 emplazamientos a huelga. Parecía el mejor de los mundos posibles. Solo en algunos ámbitos del sistema empezaban a aparecer notas disonantes. En julio de 1956, el gremio de los maestros se movilizó en todo el país demandando un incremento de salarios. Acaudillada por los líderes Otón Salazar y Encarnación Pérez, la sección 9ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se separó del sindicato regenteado por la CTM. Esta medida tendría fuertes repercusiones en los terremotos obreros que sacudirían al sistema en el año electoral de 1958. En abril, el gobierno reprimió violentamente una manifestación del movimiento revolucionario del magisterio. Al poco tiempo, tuvo que enfrentar otros movimientos sindicales que buscaban independencia y mejoras salariales: electricistas, telegrafistas, petroleros y, el más poderoso de todos, el movimiento ferrocarrilero. Además, ocurrieron algunas manifestaciones estudiantiles en apoyo a los obreros. La pauta en varios casos fue la misma. Ante las manifestaciones obreras que cruzaban las calles de la ciudad, el gobierno recurría a las fuerzas policíacas y a los granaderos, que las disolvían a golpes de macana. Y con Ruiz Cortines el charrismo había avanzado terriblemente. El charrismo, creado por Miguel Alemán, se convirtió con el tiempo en estructura del Estado, como lo es ahora. Y como los sindicatos pasaron a ser entidades controladas, dirigidas por el gobierno, entonces los sindicatos, sus líderes, dejaron de representar los intereses de los trabajadores y dejaron, por tanto, de defender los intereses de los miembros de los sindicatos.
El 1 de septiembre de 1958, día de su último informe de gobierno, Ruiz Cortines enfrentaba la insurgencia obrera en varios frentes, sobre todo el magisterial y el ferrocarrilero. Los 110,000 obreros de los ferrocarriles padecían malas condiciones salariales y exiguas prestaciones, y habían tenido que soportar al sindicato charro por excelencia. En este último informe señalaba que el gobierno haría uso de su máxima energía contra los trabajadores que en sus protestas alterasen el orden público. 5 días más tarde, Gustavo Díaz Ordaz, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, recibió a los dirigentes del movimiento revolucionario del magisterio. Entonces dijo que sí, que adelante. Pero a la hora en que yo me separaba de su despacho, me gritó a unos 10 pasos, algo así. Me gritó y me dijo: oiga, no se le olvide que el gobierno brinca las trancas tan altas como se las pongan. Y yo no comprendí el alcance. Al día siguiente se produjo la represión más brutal que sufrimos los maestros. Otón Salazar saldría de la cárcel y volvería a entrar varias veces. ¿Por qué la conjunción de movimientos en 1958? Al margen del evidente deterioro del salario, la razón era clara, porque el sistema tenía una falla política de origen, localizada justamente en el 6º año de gobierno. Una vez destapado el sucesor, en plena campaña presidencial y antes del primer domingo de julio en que se llevaban a cabo las elecciones, el presidente saliente asistía a la disminución inevitable de su poder, frente al poder creciente, pero aún no absoluto, del hombre que lo sucedería. Hay que agregar, y esto es positivo en el caso de don Adolfo, que hubo concertación, que hubo diálogo en la forma en que resolvieron, por ejemplo, los conflictos del 58, el conflicto ferrocarrilero, el conflicto magisterial liderado por Otón Salazar, el conflicto estudiantil. Don Adolfo le obsesionaba mucho que no hubiera sangre. Y él inclusive brinca la autoridad de sus subalternos, y en ese 58 él personalmente negocia y concerta. Por ejemplo, Antonio Carrillo Flores me platicó que Nabor Carrillo, siendo rector de la universidad, su hermano, le habla a don Antonio y le dice: si entra el Uruchurtu con el ejército en la UNAM, yo encabezaré a los estudiantes. Le pido al presidente que le conceda un diálogo a los estudiantes. Y don Adolfo lo hace al día siguiente y recibe a los estudiantes, 10 años antes del 68. El sistema político mexicano estaba en su mayor apogeo. La presidencia controlaba casi todos los aspectos de la vida política del país. Designaba gobernadores y representantes al Congreso. Dominaba las organizaciones obreras y campesinas. Ejercía un control firme sobre los partidos políticos. Todo parecía girar en torno al presidente. Sin embargo, se acentuaron algunas voces críticas, como la del expresidente Lázaro Cárdenas. Su trayectoria era una instancia extrema pero representativa del paulatino sesgo de la clase política y sobre todo intelectual hacia posiciones de izquierda. Desde tiempo atrás, escribía en su diario las dudas que tenía sobre la manera en que se conducía el país. Los intelectuales y técnicos que han servido al régimen no han correspondido al ideario de la revolución. La han entendido, pero no la han atendido. Han desviado la organización sindical hacia el sindicalismo blanco. En otra ocasión, escribió: ¿llegará a caer el régimen de la revolución nuevamente en una dictadura más refinada que la que derrocó el movimiento de 1910? En 1956, Cárdenas recibe el Premio Stalin de la Paz, pero, históricamente, su acción más significativa aquel año fue interceder ante Ruiz Cortines para impedir la expulsión del país de un grupo de jóvenes cubanos rebeldes. Entre ellos estaba el dirigente Fidel Castro. Apenas 2 días antes, Cárdenas había conocido a Castro. Es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. El presidente accede a la petición.
Ambos ignoraban el camino que se abriría con aquel encuentro para Fidel Castro y para sus seguidores. La crítica al sistema político surgió también desde la derecha. El Partido Acción Nacional ganó progresivamente nuevos espacios ante el escepticismo del presidente. Bueno, don Adolfo se refería a los panistas como los místicos del voto y de repente también se refería como los apóstoles de la democracia. La frase refleja una combinación de elementos, ¿no? Yo diría que ahí está el pensamiento autoritario, ¿no? O sea, los místicos del voto, ¿cómo creen que el voto puede resolver las cosas, ¿no? Es un poco también la frase de Porfirio Díaz cuando sale de su audiencia Francisco I. Madero, ¿no? Panchito cree que este país solamente con honestidad se puede manejar, ¿no? Un empresario textil liberal, nacido en 1919 y preocupado por los problemas sociales, llamado Luis H. Álvarez, ingresó en esos años al PAN. Había dirigido la Cámara de Comercio y la Asociación Cívica de Ciudad Juárez y en 1956 lanzó su candidatura para gobernador. Fue esta muy breve, pero muy intensa. Francamente, yo creo que era lo que no esperaba el sistema. Reñida. La campaña terminó aquí, en el Distrito Federal, porque al término de la misma y como protesta respecto a los resultados oficiales, se organizaba una caravana que yo encabecé y que terminó aquí en el Zócalo de la capital. En 1957, Luis H. Álvarez resultó candidato opositor a la presidencia de la República. Hubo algunos actos en que hubo ataques violentos en contra de nuestras comitivas, hubo utilización de armas de fuego en 2, 3 ocasiones. Yo pasé algunas horas en alguna cárcel pueblerina siendo candidato a la presidencia de la República. Yo, durante toda la campaña, un solo minuto pude hablar por radio, jamás. Y en no pocas ocasiones se nos rechazaban las inserciones pagadas en la prensa escrita. Era difícil luchar contra el sistema, sobre todo con un presidente como Ruiz Cortines, que, aunque inmaculado en lo personal, defendía el sistema como si fuera un nuevo tren olivo de la política nacional. Ruiz Cortines era un apasionado del dominó, tanto que sus colaboradores temían jugar con él. Sí, a don Adolfo le gustaba mucho jugar dominó. Era un jugador de dominó empedernido. Yo me retiré del juego de dominó con él porque le decía yo que no sabía si se enojaba conmigo mi respetado amigo o el presidente de la República, que mejor se le paraban al dominó. La sucesión de 1958 fue para Ruiz Cortines una hilarante partida de dominó político. Engañaba hasta al lucero de la mañana, decía el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, y en efecto, su estrategia consistió en disimular, ocultar y proteger a su ficha principal, a su candidato, Adolfo López Mateos. Inclusive el señor Ruiz Cortines hizo un juego tan inteligente, un juego, pudiéramos decirlo, tan lleno de maña política, porque era un zorro de la política, que desconcertó a todo mundo. No había un solo senador, por lo menos yo conocía al Senado, yo era senador. Nadie estaba con López Mateos, nadie. Así la verdad, ni uno solo. Y él lo sabía. Y entonces hizo que realmente afloraran corrientes de políticos o de interesados en la política que demostraban o testimoniaban su simpatía. La mayor parte de los amigos de Ruiz Cortines se fueron con Flores Muñoz. Otros por afecto personal más que por otra cosa, con don Ángel Carvajal, entre ellos yo. La mayor parte con Flores Muñoz, pocos con Morones Prieto y muy pocos, por no decir casi ninguno, con López Mateos. Ruiz Cortines destapó a López Mateos sin que ningún precandidato de la familia revolucionaria lo perturbara.
fue cuando se acuñó la frase del tapado. Fue un gran periodista, un gran cartonista, un muy querido amigo mío, que fue Abel Quesada. Abel Quesada sacaba sus cartones en alguno de los periódicos, viendo que era el Excelsior, me parece, y en la página editorial, y él fue el que empezó a hablar de los tapados y los tapados y los tapados, y una de las frases que acuñó era que el tapado fuma delicados, y de los candidatos a la presidencia, el único que fumaba delicados, sabido por todos, era el licenciado López Mateos. Y se inclinó por López Mateos ante todo, porque había sido un eficaz secretario de Trabajo. Aunque en el horizonte no aparecían aún las huelgas y manifestaciones de 1958, el presidente sabía que los obreros eran un punto neurálgico del sistema. Pero en la dura partida de 1958, cuando sus adversarios no eran sus fieles colaboradores, sino los ferrocarrileros, petroleros, maestros y estudiantes, las fichas que le tocaron fueron malas. El sexenio cerraba de manera difícil, pero el austero don Adolfo sabía que su honesta y eficaz administración, en la que el poder quedaba concentrado en manos del presidente, mientras el país entraba en una etapa de desarrollo y estabilidad, no había pasado en falso por la historia del México moderno.